La mañana amanecía fría en Madrid, y las luces doradas del sol se extendían por las fachadas antiguas de la Gran Vía. Entre el ir y venir apresurado de los ejecutivos y el aroma a café recién hecho que escapaba de las cafeterías, Lucía Morales seguía su camino silencioso, con un balde de aluminio en una mano y una vieja mochila en la otra. Tenía 32 años, rostro sereno y mirada cansada, el tipo de mirada que carga el peso de quien ha aprendido a sobrevivir con poco. Lucía trabajaba desde hace 4 años como limpiadora en el edificio Torre del Prado, un rascacielos de vidrio donde se encontraban algunas de las oficinas más caras de la ciudad. Allí dentro, el aire olía a perfume caro y ambición. Las personas pasaban a su lado sin verla, o, peor, la miraban como si formara parte del mobiliario. El dueño del último piso, don Alejandro de la Vega, era una figura casi legendaria. Un empresario millonario, reservado, siempre de traje oscuro y con expresión impenetrable. Decían que su fortuna provenía de inversiones secretas, otros juraban que tenía conexiones con la realeza española. Lucía, sin embargo, solo lo veía de lejos, un elegante perfil saliendo del ascensor rodeado de asistentes. Aquella mañana, entró en la oficina del 28º piso con el mismo ritual de siempre, se colocó los auriculares, encendió su lista de canciones antiguas y comenzó a limpiar los grandes ventanales panorámicos. Desde allí arriba, veía la ciudad entera latiendo. Mientras pasaba el trapo, pensó en el alquiler atrasado, en su madre enferma en Toledo y en el viejo sueño de abrir una pequeña lavandería de barrio. Era un sueño modesto, pero parecía demasiado lejano. El reloj marcaba las 7:15 cuando escuchó un ruido metálico proveniente del suelo. Se arrodilló y vio un pequeño pendrive negro, con el logotipo plateado de la empresa de la Vega Holdings. Parecía caro, pesado, como si escondiera algo importante. Miró a su alrededor, nadie. Las oficinas aún estaban vacías. Por un instante, su corazón se aceleró. Debe ser del señor Alejandro, pensó. Pero, en lugar de volver a ponerlo sobre la mesa, Lucía lo guardó en el bolsillo. No por curiosidad, sino por miedo, si alguien lo perdía y sospechaba de ella, sería la primera sospechosa. Y en aquella empresa, una limpiadora sin contrato fijo era fácilmente reemplazable. Al final de la jornada, tomó el metro lleno hasta Lavapiés, el barrio sencillo donde vivía. El apartamento era pequeño, con paredes descascaradas y olor a jabón. Mientras preparaba una sopa sencilla, miró el pendrive sobre la mesa. Debería devolverlo mañana, murmuró, pero el objeto parecía llamarla. En la pantalla de su viejo portátil, el cursor parpadeaba como una tentación. Lucía respiró hondo, insertó el pendrive y esperó. La carpeta principal tenía el nombre confidencial AV. Dentro, decenas de archivos, fotos, documentos y vídeos cortos. Uno en especial llamó su atención. Testamento personal. Su corazón latió tan fuerte que casi retiró el pendrive. Pero la curiosidad ganó. El vídeo comenzó con la imagen de don Alejandro, más viejo de lo que parecía en los periódicos. Estaba sentado en una silla de cuero, con expresión cansada, voz firme pero cargada de emoción. Si estás viendo esto, es porque ya no confío en nadie a mi alrededor, ni en los que dicen amarme. Todo lo que he logrado fue construido sobre mentiras que ahora me rodean. Necesito a alguien honesto, alguien que conozca el valor del esfuerzo. Y si el destino permite que esa persona encuentre este pendrive, sabrá la verdad sobre quien realmente merece lo que he dejado. Lucía se cubrió la boca, asustada. El vídeo se cortó abruptamente, dejando un silencio denso. Por instinto, hizo clic en el segundo archivo. Un documento digital, con sellos y firmas, contenía algo que le hizo perder el aliento. Herencia de la Vega, documento personal de transferencia. Y ahí estaba su nombre. Lucía Morales García. Pensó que era un error. Un virus. Una broma. Pero el documento tenía su fecha de nacimiento, su antiguo domicilio en Toledo, hasta el nombre de su madre. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo lo sabía? La cabeza le dolía. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué el millonario, que apenas la saludaba, tendría su nombre en un documento de herencia? Mientras las preguntas se multiplicaban, el teléfono vibró. Era Sofía, su compañera de trabajo. Lucía, escuché un rumor. Don Alejandro sufrió un colapso anoche. Está en el hospital. Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿En el hospital? Sí. Dicen que está en estado grave. No se lo cuentes a nadie, ¿vale? Colgó sin responder. El pendrive aún brillaba discretamente en la puerta USB. Afuera, las sirenas de ambulancia resonaban por las calles. Lucía apoyó la frente en las manos. Si el vídeo era real, si ese testamento era verdadero, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Esa noche apenas pudo dormir. Entre sueños confusos, veía la figura del millonario llamando su nombre, como si pidiera ayuda. Y,
por primera vez, sintió que su vida sencilla estaba a punto de cruzarse con un secreto que lo cambiaría todo. El sol de la mañana siguiente nacía frío y nublado sobre Madrid, reflejándose en los cristales de la Torre del Prado como una hoja de acero. Lucía llegó más temprano de lo habitual, el corazón desbocado y el pendrive guardado en la mochila, como si cargara una bomba a punto de estallar. En el vestíbulo, los empleados hablaban en voz baja. Todos parecían nerviosos. En el panel de la recepción, el rostro de don Alejandro de la Vega aparecía en un aviso de comunicado interno. El presidente ejecutivo se encuentra hospitalizado. Las actividades continúan con normalidad bajo la dirección interina del señor Javier Roldán. Lucía conocía a Javier. Era el director financiero, un hombre elegante, pero arrogante, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Siempre trataba a los empleados como invisibles. Y, a diferencia de Alejandro, le gustaba ostentar poder. Cuando ella entró en el ascensor, Javier también subió, hablando en voz alta por teléfono. No, Marta, ya te dije. El testamento aún no ha sido encontrado. Y hasta que lo esté, la presidencia me corresponde por derecho. Lucía se encogió en un rincón, rezando para que él no la notara. Pero él la notó. Colgó el teléfono y la miró con esa media sonrisa irritante. Ah, nuestra modelo de limpiadora. Siempre puntual. Sabes, es bueno ver que aquí todavía hay quien trabaja de verdad. Gracias, señor, respondió ella con voz baja. Por cierto, si ves algo fuera de lugar, cualquier cosa que parezca confidencial, avísame, ¿de acuerdo? Han desaparecido algunos documentos importantes. Claro. Cuando él salió, Lucía sintió que todo su cuerpo temblaba. El pendrive ardía dentro de la mochila. Durante la jornada intentó mostrarse normal, pero cada rincón de la oficina parecía observarla. Los compañeros comentaban sobre el estado de salud del millonario. Decían que estaba en coma, sin previsión de mejora, y que había rumores sobre un testamento desaparecido. Al final de la jornada, antes de irse, Lucía decidió subir hasta el último piso, la oficina privada de Alejandro. Estaba cerrada, pero ella aún tenía la llave del servicio de limpieza. Entró en silencio, el sonido de sus tacones resonó en el suelo de mármol. Todo allí parecía intacto, la fragancia discreta del ambiente, los cuadros, los muebles de nogal. En el centro de la mesa, una fotografía sobresalía, un retrato antiguo en blanco y negro de una mujer joven con un bebé en brazos. Lucía se acercó, curiosa. Había algo familiar en aquella mujer. Tal vez la forma de los ojos. Al dorso, una fecha, Toledo, 1992. Un escalofrío recorrió su espalda. Era el año en que ella había nacido. De repente oyó pasos. Guardó la foto con rapidez. La puerta se abrió. Era Clara, la secretaria personal de Alejandro, una mujer de mediana edad, elegante, de mirada dura. ¿Qué hace aquí, Lucía? Perdón, señora. Solo estaba limpiando. No se autorizó limpieza en este piso hoy. Pensé que... Guarde sus excusas. Y un consejo, tenga cuidado con donde pone las manos. Hay gente perdiendo el empleo por mucho menos. El tono cortante de la mujer hizo que Lucía se sintiera diminuta. Salió deprisa, conteniendo las lágrimas. Pero al llegar a casa, el miedo dio paso a la inquietud. Abrió de nuevo el pendrive, esta vez revisando las carpetas ocultas. Encontró correspondencia antigua entre Alejandro y una mujer llamada Isabel García. Era el nombre de su madre. La sangre se le heló. Los mensajes hablaban de arrepentimientos, decisiones erradas y de un bebé que nunca conoció al padre. En un correo de hace 27 años, Alejandro escribía: Si algún día tengo el coraje de enfrentar el pasado, quiero mirar a los ojos a nuestra hija y decirle que todo lo que hice fue para protegerla. Lucía se llevó las manos a la boca. No, no puede ser. Los recuerdos de la infancia afloraron, su madre esquivando preguntas sobre el padre, los silencios, las cartas nunca abiertas. ¿Y si era verdad? ¿Y si don Alejandro fuera su padre? No sabía si sentir rabia, miedo o asombro. Pero, en el fondo, algo le decía que ese pendrive no había sido perdido por casualidad. En los días siguientes, la tensión no hizo más que crecer. Javier, el director interino, convocó a todo el personal a una reunión de emergencia. Dijo que documentos confidenciales habían sido robados y que cualquier sospecha debía ser comunicada. Lucía intentó ocultar el pánico. Incluso, dijo Javier mirando alrededor, sabemos que alguien tuvo acceso a la sala del señor de la Vega recientemente. Y estamos revisando las cámaras. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Las cámaras. Recordó que había entrado en la sala aquella noche. Si alguien revisaba las grabaciones, ella sería la principal sospechosa. Y con el pendrive en casa, estaría perdida. Al salir de la reunión, Clara la interceptó en el pasillo. Lucía.
El señor Javier quiere verla en su oficina. Ahora. Ahora. Entró temblando. Javier estaba sentado, girando un vaso de whisky entre los dedos. Sabe, señorita Morales, algo me intriga. Ayer, el sistema registró su entrada en la oficina del presidente. De noche. Sola. Yo, solo estaba limpiando, señor. Limpieza a las 10:30 de la noche. Alzó una ceja. Curioso. Se levantó y se acercó, el tono de voz bajo y amenazante. El señor de la Vega confiaba demasiado en la gente equivocada. Había algo que guardaba, algo que ha desaparecido. Y quiero saber si usted vio algo. No, señor. Se lo juro. Ya veremos. Apretó un botón en el interfono. Clara, llame a seguridad. Quiero que revisen el armario de la señorita Morales antes de que salga del edificio. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En ese instante comprendió que ya no podía seguir dudando. Cuando Clara salió a buscar a los guardias, Lucía echó a correr. Bajó por las escaleras de emergencia, el corazón a mil, las lágrimas emborronándole la vista. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre las callejuelas. No sabía a dónde ir, pero sí sabía lo que debía hacer, averiguar toda la verdad antes de que alguien la silencie. La lluvia se intensificaba, fina y constante, lavando las calles de Madrid como si quisiera borrar sus huellas. Lucía corría sin rumbo, el uniforme empapado pegado al cuerpo, el corazón latiendo como un tambor. Cada paso repetía el mismo pensamiento: me van a culpar. Me van a destruir. Se refugió bajo el toldo de una panadería aún abierta. El olor a pan caliente se mezclaba con el del asfalto mojado. Un anciano la miró con curiosidad, luego con lástima, y le ofreció una servilleta. Señorita, ¿está bien? Sí, solo un poco de lluvia. Pero no era la lluvia. Era el miedo. Dentro de la mochila, el pendrive parecía pesar toneladas. Sabía que no podía volver al edificio. No después de haber huido. Las cámaras, la orden de Javier, la mirada fría de Clara, todo apuntaba hacia ella. Y si alguien registraba su armario, encontraría la credencial, sus pertenencias personales, y pronto llamarían a la policía. Lucía se sentó en un banco cercano y encendió el móvil. 10 llamadas perdidas de Sofía. Atendió, vacilante. Lucía, ¿dónde estás? Javier está furioso, dijo que robaste documentos confidenciales. No robé nada. Llamaron a la policía. Van a buscarte. Dios mío. El corazón se le disparó. Lucía colgó, respirando hondo, intentando no llorar. Pensó en ir a la policía y contar todo, pero ¿quién creería a una limpiadora sin pruebas, diciendo que había encontrado un pendrive con un testamento secreto? De repente, una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Lucía. Alzó la vista. Era Clara. La secretaria estaba bajo un paraguas negro, impecable como siempre. Tienes que venir conmigo, dijo, firme. No confío en ti. ¿Y confías en ellos? Javier quiere entregarte a la policía. Yo quiero protegerte. Pero necesitas confiar en mí. Lucía dudó, pero algo en la mirada de la mujer parecía sincero. La siguió hasta un Mercedes negro estacionado en la esquina. En el asiento trasero, Clara dejó el paraguas a un lado y la observó en silencio unos segundos. Encontraste el pendrive, ¿verdad? Lucía se congeló. ¿Cómo lo sabes? Porque yo misma lo escondí. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Escucha bien, Lucía. Alejandro sabía que Javier lo estaba traicionando. Guardó pruebas de desvío de dinero, contratos falsos y mensajes comprometedores. Todo en ese pendrive. Pero antes de entregármelo, pidió que lo dejara en un lugar donde solo alguien honesto lo encontrara. Elegiste la oficina. Elegí tu turno. Él me pidió eso. Dijo que había una mujer llamada Lucía que merecía conocer la verdad. Pensé que era una locura. Ahora entiendo. Lucía la miró, atónita. Él sabía quién era yo. Sí. Y si no sobrevive al coma, eres la única que puede probar la verdad. Sobre la empresa y sobre la sangre que corre en tus venas. El silencio llenó el coche. Afuera, el viento movía los árboles de la avenida. Lucía sostenía el pendrive en el bolsillo, sintiendo sudar sus manos. ¿Y si Javier descubre que lo tengo? Ya sospecha. Y es peligroso. Necesitas desaparecer unos días. Clara le entregó un sobre. Dentro había algo de dinero, una dirección y una llave. Un pequeño apartamento en Vallecas. Quédate allí hasta que te llame. Y, por favor, no confíes en nadie. Lucía asintió, sin fuerzas para agradecer. Horas después, ya escondida en el pequeño apartamento, se recostó en el viejo sofá e intentó dormir. Pero las pesadillas llegaron rápido, el rostro de Alejandro llamando su nombre, la imagen del testamento, las sirenas. Al despertar,
el día ya clareaba. Encendió el portátil y abrió de nuevo el pendrive, esta vez explorando archivos que aún no había visto. Encontró un vídeo reciente, de apenas 2 días antes del colapso de Alejandro. El hombre aparecía abatido, con la respiración pesada. Si algo me sucede, Javier intentará borrar mi nombre y el de mi heredera. Pero no puede borrar lo que la sangre lleva. Lucía Morales es mi hija. Y este documento es la prueba. Clara sabe qué hacer. Se quedó inmóvil. El mundo giraba, las lágrimas caían sin control. No era solo un secreto, era toda una vida de mentiras siendo revelada. Pero mientras procesaba aquello, un ruido metálico vino de la puerta. Alguien intentaba entrar. Lucía corrió y se escondió detrás de la cortina. La cerradura giró lentamente. Una sombra apareció. Lucía. La voz masculina resonó. Reconoció de inmediato, Javier. Entró con pasos firmes, una sonrisa fría en el rostro. Clara es predecible. Sabía que intentaría esconderte aquí. ¿Cómo me encontró? No eres buena escondiéndote. Y, sinceramente, admiro tu coraje. Pero ese pendrive me pertenece ahora. Dio un paso adelante. Lucía retrocedió, temblando. Alejandro confió en mí. Alejandro está muerto. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Lucía sintió que el suelo desaparecía. Mientes. Compruébalo tú misma. La noticia saldrá mañana. Pero, por ahora, entrega el pendrive. O no respondo por las consecuencias. Su mirada era la de un depredador. Desesperada, Lucía miró alrededor, la ventana, el pasillo, cualquier salida. De repente, lanzó el pendrive por la ventana abierta. El pequeño objeto cayó directo en una alcantarilla llena de agua en la calle. Javier gritó, furioso, y corrió hacia la ventana. Lucía aprovechó el instante para escapar. Bajó corriendo por las escaleras, el corazón latiendo como un tambor. Salió a la calle, donde el viento frío cortaba su rostro. Detrás de ella, escuchó la voz de Javier resonando. Esto no termina aquí. Lucía ahora estaba completamente sola. Sin pruebas, sin aliados, y con un enemigo poderoso dispuesto a destruirlo todo. Pero en el fondo de su corazón, algo había cambiado, la certeza de que Alejandro era su padre, y que la verdad necesitaba salir a la luz. La madrugada caía pesada sobre Madrid, y las calles mojadas reflejaban las luces anaranjadas de los faroles como espejos rotos. Lucía caminaba sin rumbo, con los zapatos empapados y los pensamientos girando en espiral. Alejandro estaba muerto. Javier la perseguía. Clara había desaparecido. Y el pendrive, el único lazo con la verdad, había desaparecido en la alcantarilla de una calle cualquiera. Se detuvo en la esquina de la calle de Embajadores, sintiendo como el cansancio vencía al miedo. Se apoyó en una pared fría y miró al cielo. «Papá», susurró por primera vez, sin darse cuenta. Fue entonces cuando las lágrimas finalmente cayeron. Pero el destino, ese mismo destino que parecía haberla empujado al abismo, aún tenía planes para ella. Un coche se acercó lentamente. Los faros iluminaron su rostro. La ventanilla bajó. Era Clara. «Entra rápido. Te están buscando». Lucía subió, atónita. «Él lo sabe todo, Clara». Encontró el apartamento. Dijo que Alejandro murió. Sí. La noticia fue confirmada hace 2 horas. Pero lo que Javier no sabe es que Alejandro se anticipó. ¿A qué? Envió una copia del pendrive a alguien que debes conocer. Lucía la miró, confundida. ¿A quién? A un abogado. De su total confianza. Se llama Mateo Serrano. Vive en Barcelona. Barcelona. El otro extremo de España. Lucía respiró hondo. Era su única oportunidad. Clara le entregó un sobre grueso. Dentro había una nota con la dirección y un billete de tren. Debes ir mañana por la mañana. Intentaré despistarlos aquí. Y, Lucía. Sí. No se trata solo del dinero. Se trata de tu historia. Alejandro me dijo que lo que había en el pendrive no era solo un testamento, sino una confesión. Algo que cambiaría todo lo que el público cree saber sobre él. Lucía asintió, secándose las lágrimas. Haré. Lo prometo. A la mañana siguiente, abordó el tren hacia Barcelona. El sonido metálico sobre los rieles parecía un latido lejano, acompasado y constante. Afuera, el campo español se extendía en tonos de oro y verde, como una promesa silenciosa. Cada kilómetro era un paso lejos del miedo, y uno más cerca de la verdad. Llegó al atardecer. La ciudad latía con su encanto mediterráneo, el olor del mar, las voces en los balcones, el tintinear de los vasos en los bares de tapas. Pero Lucía no tenía tiempo para encantos. Fue directo a la dirección indicada, un despacho discreto en el barrio de l'Eixample. Golpeó la puerta.
Un hombre de barba gris, gafas y mirada amable abrió. Debe ser Lucía Morales. Sí. La señora Clara me envió. Adelante. El señor de la Vega me habló de ti. La sala era sencilla, llena de libros y cajas de archivos. Mateo le indicó que se sentara. Antes de morir, Alejandro me envió un paquete digital con instrucciones. Dijo que, si algo le ocurría, una joven llamada Lucía lo buscaría. Y que en ella residía su verdadera heredera y tal vez la redención del nombre de la Vega. Lucía guardó silencio. ¿Y qué contenía el paquete? Pruebas de que Javier desvió fondos de la empresa durante años. Pero hay más. Alejandro descubrió que el dinero sucio financiaba políticos y contratos fraudulentos. Quiso exponerlo todo, pero temía morir antes de lograrlo. Por eso confió en mí. Y ahora, en ti. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucía. ¿Y qué debo hacer? Demostrar tu identidad. Luego decidir si deseas asumir la herencia y el peso que conlleva. Mateo abrió una carpeta y le mostró un documento sellado. Aquí está el certificado de nacimiento original, con la firma de Alejandro. Y la prueba de ADN hecha antes de su ingreso en el hospital. Sabía que el tiempo se agotaba. Lucía sostuvo el papel con manos temblorosas. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de miedo, eran de asombro y gratitud. Durante toda su vida se había sentido invisible. Ahora descubría que alguien, en silencio, la había visto siempre. No quiero el dinero, dijo. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Y saldrá, respondió Mateo. Pero primero debes protegerte. Javier no se detendrá. Mientras hablaban, Lucía notó un sobre la mesa con el sello confidencial. ¿Qué es eso? El vídeo final de Alejandro. Lo grabó 2 días antes de morir. Mateo insertó la copia del pendrive en su ordenador. El rostro de Alejandro apareció de nuevo, más débil, pero con una mirada llena de ternura. Lucía, hija mía, si estás viendo esto, es porque ya sabes quién eres. Perdóname por haberte dejado crecer lejos de la verdad. Hice lo que creí necesario para protegerte de un mundo cruel. Ahora, todo lo que tengo es tuyo, pero no quiero que cargues con el peso de la venganza. Carga con el valor de la honestidad que siempre vi en ti. Y recuerda, el amor que guardé en silencio es más fuerte que el miedo que me cayó. Lucía sollozó. Por un instante, sintió la presencia de su padre allí, viva, atravesando la pantalla. Mateo posó una mano sobre su hombro. Alejandro creía en ti. Y si él creía en ti, yo también creo. El amanecer en Barcelona traía colores suaves, como si el cielo quisiera calmar el corazón de Lucía. Desde la ventana del pequeño cuarto que Mateo le había cedido en el piso superior de la oficina, veía las luces doradas extenderse sobre las fachadas de piedra, y por primera vez en muchos días, sintió un hilo de paz. Tomó un café fuerte y respiró hondo. Con cada sorbo, el recuerdo de la grabación de su padre resonaba en su interior, esa voz serena, pidiendo perdón, confiándole lo que quedaba de su vida. Alejandro de la Vega ya no era un jefe distante, era el hombre que había dejado en ella, en silencio, el reflejo de su propia valentía. Mateo entró en la sala, trayendo una carpeta. Lucía, ¿dormiste un poco? Un poco. Pero desperté con la cabeza llena de planes. Eso es bueno. Los vas a necesitar. Javier ya asumió públicamente el control de la empresa. Entonces lo logró. Por ahora. Mateo sonrió, abriendo la carpeta. Pero tenemos algo que él no tiene, la verdad. Dentro de la carpeta, Lucía vio documentos, capturas de correos electrónicos, comprobantes de transferencias. Cada papel era una herida abierta en el imperio de Javier. ¿Estas pruebas bastan?, preguntó ella. Bastan para iniciar una investigación, sí. Pero necesitamos algo que te vincule directamente con Alejandro. El test de ADN es suficiente legalmente, pero aún falta credibilidad pública. Él tiene prensa, influencia. Nosotros solo tenemos a ti. Lucía asintió, decidida. Entonces voy a mostrar quién soy. ¿Cómo? Con lo que tengo más verdadero, mi historia. Mateo arqueó las cejas. ¿Vas a ir a la prensa? No todavía. Quiero que la gente conozca a Lucía, la que limpiaba los pasillos de la Torre del Prado. Y cuando sepan lo que ese hombre veía en mí, nadie dudará de que soy su hija. Mateo guardó silencio unos segundos y luego sonrió, orgulloso. Eres más fuerte de lo que imaginas, Lucía. En los días siguientes, comenzaron a trabajar juntos. Mateo la presentó a una joven periodista independiente, Elena Navarro, conocida por investigar casos de corrupción corporativa. Elena tenía una mirada curiosa y una energía vibrante. He oído historias sobre el imperio de la Vega desde la universidad. Nunca imaginé que conocería a la heredera. Todavía no soy nada de eso. Ah, sí lo eres. Solo que aún no te has dado cuenta. Elena grabó largas conversaciones con Lucía,
escuchando cada detalle, la infancia sencilla en Toledo, los días de limpieza, el pendrive, la persecución y finalmente, la grabación de su padre. Cuando el vídeo terminó, la periodista permaneció en silencio. Lucía, esto es increíble. Es humano, es trágico y es verdadero. Si publicamos esta historia, Javier no podrá esconder nada. Pero lo intentará. Es peligroso. Entonces lo haremos bien. Con pruebas, con ética y con coraje. Mientras tanto, Mateo se encargaba de la parte legal. Preparaba la solicitud judicial para la apertura del testamento y la protección de la heredera. Cada detalle debía estar meticulosamente pensado. Javier tenía aliados poderosos en todos los niveles. Lucía, aunque con miedo, comenzó a sentir algo nuevo, propósito. Ya no era solo la mujer que limpiaba los suelos. Era alguien con voz, con historia, con un nombre que necesitaba ser reivindicado y una memoria que merecía justicia. Pero el destino no suele permitir que la calma dure mucho. 3 días después, Mateo recibió una llamada urgente. Lucía, Javier presentó un proceso preventivo. Quiere declararte mentalmente incapaz. ¿Qué? Alega que falsificaste documentos, que estás inestable. Ya ha difundido en la prensa que eres una impostora que se aprovechó de la muerte de Alejandro. Lucía sintió un frío recorrer su cuerpo, pero esta vez no cedió al pánico. Entonces tiene miedo. Eso significa que estamos cerca. Mateo sonrió levemente. Exacto. Y ahí es donde darás el primer golpe. ¿Cómo? Participaremos en la audiencia pública. Pero quiero que entres con la cabeza en alto. Sin ocultar de dónde vienes. Aquella noche, Lucía no durmió. Pasó horas frente al espejo, practicando lo que diría. Sus ojos estaban diferentes, firmes, maduros. Ya no había timidez de limpiadora. Había fuego. Al día siguiente, el Tribunal de Madrid estaba lleno. Cámaras, periodistas, curiosos. Javier, con su traje caro y sonrisa cínica, saludaba a los reporteros con la autoconfianza de quien cree que ganará. Lucía entró en silencio, con ropa sencilla pero impecable. Ninguna joya, ningún disfraz. Solo dignidad. Cuando el juez la llamó, caminó hasta el centro de la sala. Señora Morales, comenzó el abogado de Javier, usted alega ser hija biológica del señor de la Vega. Hay pruebas. Lucía miró al juez, luego a las cámaras. Hay pruebas. Pero antes de hablar de ellas, quiero decir algo, no pedí dinero. No pedí fama. Solo pedí respeto. Durante años limpié los pasillos de la empresa de mi padre sin que nadie me mirara a los ojos. Hoy los miro a todos ustedes, y por primera vez, sé que tengo la misma sangre que él. La sala quedó en absoluto silencio. Javier apretó la mandíbula. Lucía continuó. Y si él estuviera vivo, estaría aquí, diciendo que el verdadero legado no es el lujo. Es la verdad. Mateo entregó los documentos al juez. El test de ADN, la grabación, la carta. Todo allí, sellado, incontestable. Las cámaras registraron cada segundo. El público, en las redes, comenzó a reaccionar. En minutos, el nombre de Lucía Morales estaba entre los temas más comentados de España. Salía del tribunal con la cabeza erguida cuando Elena la alcanzó. Hiciste historia allí dentro. Lucía sonrió, con los ojos vidriosos. No. Solo empecé a contar la mía. Las calles de Madrid parecían diferentes esa mañana. Había flashes, voces y rostros curiosos por todas partes, pero, por primera vez, Lucía no se encogió ante las cámaras. Caminaba con paso firme, acompañada de Mateo y Elena. El vídeo de su intervención en el tribunal se había viralizado, y millones de personas veían a aquella exlimpiadora enfrentarse a un imperio con nada más que la verdad y su propia dignidad. En cafés, oficinas y transportes, todos comentaban. La hija del millonario era la limpiadora. Pero habló con tanta emoción, se nota que es sincera. El hermano debe estar desesperado. Mientras tanto, Javier veía las noticias desde su lujoso ático, el rostro tenso. La confianza que siempre había tenido comenzó a desmoronarse. Está manipulando al público, murmuró por teléfono, pero no durará. Aún controlo el consejo de la empresa. Sin embargo, no se dio cuenta de algo más profundo, la gente estaba de su lado. Lucía pasó las semanas siguientes ayudando a Mateo a organizar los papeles que Alejandro había dejado. Entre contratos y documentos antiguos, encontró registros de donaciones a refugios, proyectos sociales y cartas escritas por el propio Alejandro, revelando a un hombre mucho más humano de lo que su imagen pública mostraba. Siempre quiso redimirse, comentó Mateo. Entonces es hora de terminar lo que él comenzó, respondió Lucía, convencida. Comenzó a visitar los lugares donde su padre había ayudado, un orfanato en Toledo, un centro de rehabilitación en Sevilla, una escuela rural en Aragón. En cada visita,
personas que habían conocido a Alejandro hablaban con emoción. Era estricto, pero justo. Siempre decía que el éxito sin compasión no vale nada. Lucía tomaba nota de todo, como si cada palabra ayudara a reconstruir un pedazo de su propia identidad. Con el tiempo, Elena decidió producir un documental, La heredera invisible. Las filmaciones mostraban la travesía de Lucía, de la limpieza al tribunal, y mezclaban escenas emotivas con testimonios reales. Durante las grabaciones, Lucía comenzó a verse de otra manera, ya no como víctima, sino como símbolo de valentía. Una noche, mientras el trío revisaba el material, Elena la observó en silencio y dijo: «Sabes, te transformaste frente a la cámara. Se nota en los ojos». Lucía sonrió tímidamente. «Creo que finalmente me estoy reconociendo». Mateo añadió: «Y el mundo también te está reconociendo. He recibido mensajes de empresas, ONG, abogados. Todos quieren ayudar». Aún así, Lucía sentía el peso de la responsabilidad. Con el proceso de herencia en marcha, llegó el desafío de asumir funciones administrativas provisionales de la Vega Group. El primer día que entró a la sede como representante legal, los empleados se miraron entre sí. La mujer que antes barría el suelo ahora caminaba por esos pasillos con postura de liderazgo. En el ascensor, uno de los guardias, que antes la ignoraba, murmuró: «Señora Morales, bienvenida de nuevo». Lucía sonrió con gentileza. «Gracias. Y puedes seguir llamándome Lucía». La oficina de Alejandro permanecía intacta. Las estanterías de madera oscura, el aroma a libros y coñac, la vista imponente de la Gran Vía. Lucía tocó el respaldo de la silla y sintió un escalofrío. «Papá, no quiero tu trono. Solo quiero honrar lo que tú creías». Con Mateo y Elena a su lado, comenzó a reestructurar los proyectos sociales financiados por la empresa, redirigiendo parte de las ganancias hacia programas de educación y vivienda. Javier, por supuesto, intentó sabotear. Vendió acciones, manipuló al consejo, esparció rumores. Pero ahora Lucía tenía voz, y el público estaba atento. Cuando una cadena de televisión intentó entrevistarla de manera sensacionalista, Lucía sorprendió a todos al responder con elegancia: «No quiero que vean en mí una historia de venganza. Quiero que vean lo que sucede cuando la verdad se encuentra con el coraje». La entrevista se viralizó aún más que el vídeo del tribunal. En los comentarios, miles de personas dejaban mensajes. «Bocadillo de diálogo, esta mujer es una inspiración». Bocadillo de diálogo, Lucía Morales es la prueba viva de que el origen no define el destino. Durante una cena modesta en el apartamento de Elena, ella rió al leer los comentarios. «¿Quién lo diría? Hace un mes estaba limpiando el suelo de la Torre del Prado. Y ahora estás limpiando la imagen de la empresa», bromeó Mateo. La risa fue ligera, genuina. Era el sonido de la sanación. Lucía comenzó a aprender sobre finanzas, gestión y leyes corporativas. Estudiaba de noche, leía biografías, tomaba notas. Cada nuevo conocimiento era una pieza del rompecabezas que la transformaba de superviviente en líder. Pero, dentro de ella, algo aún la inquietaba. ¿Qué había realmente detrás de la muerte de su padre? Había lagunas en los registros médicos, fechas contradictorias y una grabación truncada en el pendrive. Mateo sospechaba que Javier había manipulado parte de los archivos antes de que Alejandro muriera. Una madrugada, sola en la oficina, Lucía conectó nuevamente el pendrive al ordenador. Revisó los vídeos, línea por línea, hasta descubrir un archivo oculto. Al abrirlo, vio solo una frase en voz baja, dicha por Alejandro. «Si estás escuchando esto, hija mía, es porque descubriste quién eres. Pero aún hay algo que necesitas saber». El vídeo cortaba allí. Lucía se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. «Aún hay algo que necesito saber», repitió para sí misma. La curiosidad, mezclada con miedo, reavivó el fuego dentro de ella. La transformación de Lucía no era solo social, era espiritual. Ya no buscaba reconocimiento, buscaba la verdad completa. A la mañana siguiente, con los ojos decididos, le dijo a Mateo: «Quiero ir al lugar donde grabó esto. Quiero saber qué pasó en sus últimos días». «¿Estás segura?» «Absolutamente. Ya no soy la misma Lucía de antes. Ahora, si se trata de descubrir el resto, llegaré hasta el final». El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes densas aquella tarde. El viento soplaba frío, y Lucía, parada frente a las puertas de la antigua casa de campo de los de la Vega, sentía el mismo escalofrío que cuando entró por primera vez en la Torre del Prado, pero ahora no era miedo. Era presentimiento. «Aquí fue donde grabó el último mensaje», dijo Mateo, estacionando el coche. «Sí», respondió Lucía, observando la mansión. «Y aquí es donde voy a descubrir el resto». El lugar estaba abandonado, envuelto en silencio. Las ventanas cubiertas de polvo, el jardín seco. Lucía y Mateo entraron con cuidado. Cada paso resonaba como un recuerdo.
Sobre la chimenea, todavía había una foto de Alejandro con Javier, jóvenes, sonriendo, antes de que el dinero corrompiera su vínculo. Lucía encendió el portátil y conectó de nuevo el pendrive. El archivo misterioso parpadeó en la pantalla. Intentó abrir el audio truncado, pero un código de seguridad bloqueaba el acceso. «Alguien ha cifrado esto», murmuró Mateo. «Será mi padre. O alguien que no quería que lo escuchases». Antes de que pudiera continuar, se oyó un coche acercándose. Neumáticos sobre grava. Lucía miró por la ventana. Javier había llegado. Bajó de su coche de lujo con 2 guardias, rostro tenso, mirada fría. «Debí saber que te encontraría aquí», dijo entrando sin permiso. «¿Por qué viniste?», preguntó Lucía, firme. «Porque estás jugando con cosas peligrosas. Hay secretos que deben permanecer enterrados. Como la muerte de nuestro padre». El silencio fue cortante. Javier desvió la mirada por un instante, lo suficiente para confirmar lo que Lucía ya sospechaba. «Lo odiabas porque se arrepintió», continuó ella. «Quería compartir el imperio conmigo, ¿verdad? Por eso intentaste silenciarlo». «Cuidado con lo que dices», respondió Javier con voz controlada. «Solo quiero la verdad». Mateo grababa discretamente la conversación con el móvil. «La verdad». Javier se rió, una risa amarga. «La verdad es que él destruyó su propia vida por culpa. Creyó que un error de juventud se podía arreglar con un testamento». «Error». Lucía se acercó. «Yo soy ese error». La mirada de Javier se endureció. «Eres la prueba viva de todo de lo que se avergonzaba». Lucía sintió el golpe, pero no retrocedió. «Entonces es verdad. Sabías que él era mi padre». «Lo sabía», admitió impaciente. «Y hice todo para mantenerlo oculto. Cuando enfermó, creyó que aún podía cambiar el rumbo. Mandó a Mateo a buscarte, pero yo intercepté las cartas». Mateo se levantó, indignado. «Destruiste el último deseo de un hombre moribundo». «Protegí lo que era mío», gritó Javier, su voz resonando en las antiguas paredes. Lucía respiró hondo. «Nuestro padre te dejó el imperio, Javier. Pero me dejó su conciencia. Y eso es lo que te va a destruir». Javier rió, intentando disimular el nerviosismo. «¿Crees que el público va a creer en una limpiadora?» «Ya lo creen. Y ahora escucharán lo que estaba en el pendrive». Mateo tecleaba en el portátil, intentando descifrar el código. Javier lo notó y avanzó, tratando de arrebatar el dispositivo, pero Lucía lo interceptó. Se enfrentaron cara a cara, el poder contra la verdad. «Él sabía que vendrías por esto», dijo ella, firme. «¿Y qué crees que vas a encontrar ahí?» «Lo que escondiste». Con un último comando, Mateo logró descifrar el archivo. La voz de Alejandro resonó por la habitación, más débil, pero clara. «Javier, si estás escuchando, es porque fallé en enseñarte lo que es el amor. Y si Lucía encuentra este pendrive, quiero que sepas, ella no nació para robarte nada. Pero tú le robaste el derecho de ser amada como hija». El sonido de la respiración agitada de su padre hizo estremecer a Lucía. «Si algo me sucede, quiero que sepan, la firma en el último testamento no es mía. Fui obligado a firmar bajo sedación. Mateo sabe dónde están las pruebas». Mateo se quedó paralizado. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su hermano. «Forzado, fuiste tú». Javier dio un paso atrás, rostro pálido. «Yo no sabía que lo había grabado». «Pero sabías lo que hiciste». De repente, uno de los guardias intentó tomar el portátil. Mateo lo empujó, y se desató la confusión. Lucía corrió a proteger el pendrive, mientras el audio continuaba. «Lucía, si llegaste hasta aquí, hija mía, sigue el corazón. La justicia tiene muchos rostros, elige el de la verdad». La grabación terminó. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía, respirando con dificultad, levantó el pendrive frente a él. Este es su verdadero legado. Y ahora el mundo va a escucharlo. Javier, derrotado, bajó la cabeza. «Has destruido todo lo que construí». «No», respondió Lucía, con serenidad. «Tú construiste todo sobre una mentira. Yo solo estoy mostrando la luz». Mateo llamó a la policía, y el vídeo fue enviado inmediatamente a Elena, quien transmitió el audio en vivo en sus redes. En minutos, la verdad estaba en todos los canales. Al salir de la casa, bajo la lluvia que comenzaba a caer, Lucía levantó el rostro hacia el cielo. Las gotas resbalaban como liberación. «Se acabó», murmuró. «Papá, se acabó». Mateo puso la mano en su hombro. Se acabó, y comenzó otra historia. El sol de Barcelona despuntaba entre nubes claras, reflejándose en las aguas tranquilas del puerto. La ciudad parecía respirar al unísono con Lucía, que caminaba lentamente por el paseo marítimo, el corazón aún acelerado, pero sereno. El proceso judicial había llegado a su fin.
Javier fue formalmente acusado de fraude, coacción e intento de manipulación de documentos. La sentencia aún no se había divulgado, pero ya no había dudas sobre su culpabilidad. Mateo había garantizado protección legal total a Lucía y a la empresa, y los medios ahora la veían como un símbolo de justicia y valentía, la joven que transformó la mentira en verdad. En la oficina de De la Vega Group, todo había cambiado. La gente miraba a Lucía con respeto genuino. Los empleados que antes la ignoraban o la trataban con desdén ahora pedían consejos, sonreían sinceramente, y algunos incluso abrazaban a la nueva heredera, sintiendo la energía de cambio que emanaba de ella. Lucía había decidido no asumir la presidencia de inmediato. Quería aprender, conocer los entresijos y comprender la magnitud del legado de su padre. No se trata solo de dinero, le decía a Mateo, se trata de honrar su memoria y transformar lo que él empezó en algo que ayude a la gente. Visitaba regularmente los proyectos sociales que Alejandro había iniciado, orfanatos, escuelas rurales, hospitales. Cada visita era una oportunidad de conectar su recién descubierta posición con el mundo real. Sé que estoy haciendo lo correcto, decía en silencio, mientras observaba a los niños reír en un parque recién renovado. La prensa aún la buscaba, pero ya no había sensacionalismo. Elena Navarro, su aliada, produjo una serie de reportajes que mostraban a Lucía tal como era, una mujer decidida, humana y valiente, que enfrentó secretos, miedo e injusticia para revelar la verdad. «Has cambiado la historia», dijo Elena, emocionada. «No solo la mía», respondió Lucía con una sonrisa. «La de todos los que creían que la justicia era imposible». Mientras tanto, Javier intentaba desesperadamente limpiar su nombre, pero la opinión pública ya había condenado sus actos. El imperio de la Vega seguía en pie, pero ahora bajo la supervisión ética y transparente de Lucía, que actuaba con Mateo como asesor. «No podemos destruir el legado», decía él. «No», respondió Lucía. «Pero podemos reconstruirlo mejor». También comenzó a descubrir detalles de su padre que jamás había conocido, cartas escondidas, grabaciones antiguas, notas sobre generosidad y arrepentimientos. Cada hallazgo era una lección de vida. Alejandro había sido falible, pero había amado a su manera. «Siempre quiso que yo lo supiera», dijo Lucía, mirando una carta fechada en 1995. «Y ahora lo sabes», respondió Mateo. En lo personal, Lucía comenzó a reconciliarse con su propio pasado. La vergüenza de la pobreza, el miedo al rechazo, el peso de sentirse invisible, todo eso empezó a disolverse lentamente. Comprendió que el valor que llevaba no provenía del dinero, sino de la valentía de enfrentar la injusticia y de la capacidad de transformar el dolor en propósito. Cierta tarde, sentada en la terraza de la oficina, Lucía recibió una llamada de Clara. «Estoy feliz por ti, Lucía. Honraste a Alejandro de una forma que nadie podría imaginar». «Gracias, Clara. Sin ti no habría llegado hasta aquí. Solo necesitabas a alguien que creyera. Ahora, el mundo también cree». Lucía suspiró y miró al horizonte. El mar reflejaba la luz dorada del atardecer. «Papá, lo logramos. Prometo cuidar lo que construiste y ser digna de ti». Esa noche, el tribunal oficializó la herencia de Lucía. Firmó los documentos finales, con Mateo a su lado, y finalmente se convirtió en la heredera legítima. No solo del imperio, sino de la historia de coraje de Alejandro, un hombre que, aun con errores, había sembrado la semilla de la verdad. Lucía comenzó a organizar reuniones con todos los sectores de la empresa, implementando prácticas éticas y transparentes. Introdujo programas de inclusión y motivación para los empleados, demostrando que el liderazgo se basaba más en la empatía y la integridad que en la riqueza o el estatus. En cada paso, sentía el peso del legado, pero también el orgullo de llevar el nombre de la familia con dignidad. El miedo que antes la paralizaba se había transformado en motivación. Y en el fondo, esbozaba una sonrisa discreta. La sensación de justicia no era solo social o jurídica, sino profundamente personal. Había enfrentado su pasado, a sus enemigos y a sus propias dudas, y emergido más fuerte, sabia y resiliente. Lucía Morales finalmente encontraba la paz. La empresa estaba segura, la verdad revelada, y su corazón, por primera vez, se sentía ligero. El mundo la conocía no solo como heredera, sino como símbolo de valentía, integridad y transformación. O sol da mana iluminaba suavemente Barcelona, refletindo nas fachadas de pedra e nas aguas calmas do Porto. Lucía caminea pelo terraco da De la Vega Group, respirando fundo o ar fresco, sentindo cada batida do coracao en sintonía coma cidade. 6 anos habían pasado desde o día en que súa vida mudara para sempre. Agora, non era apenas a herdeira legal de UM Imperio, era unha líder íntegra, admirada, símbolo vivo de coragem, verdade e transformacao. A empresa prosperaba sob súa lideranca.
Programas de responsabilidade social floresciam, bolsas de estudo para jóvenes talentosos, centros de capacitacao profesional e projetos comunitarios en áreas antes negligenciadas. Cada iniciativa carregaba o legado de Alejandro, más o babisao ética de Lucía. Pai estaría orgulloso, pensou, observando os funcionarios entrando no predio, cada sorriso e cumprimento genuino refletindo o respeito que conquistara. A joven que antes barria os corredores agora era reconecida como exemplo de integridade. Bom día, senora Morales, saudou unha estagiaria. Bom día, Clara. Ou apenas Lucía Jaserve, respondeu ela como sorriso, lembrando das antigas rotinas. Lucía mantina contacto constante con Mateo e Elena. Mateo era agora director jurídico, celando para que ética e transparencia permanecesen inabaláveis. Elena publicara o libro e documentarios sobre súa jornada, da faxina á verdade, suceso internacional que inspiraba persoas ao redor do mundo. Voce mudou nao so súa vida, mas apercepcao do que é posíbel, dicía Elena, emocionada. E continuo aprendendo, respondía Lucía, con humildade. Ela reconectouse con familiares distantes, redescobrindo primos e tíos esquecidos, celebrando encontros que antes parecían imposíveis. A sensacao de pertencimento preenchea os vacios de unha infancia marcada por ausencia e silencio. Entre reflexoes, revisaba os arquivos de Alejandro, vídeos, cartas e grabacoes. Cada palabra reforcaba un malicao, coragem nao e apenas confrontar o mundo, mas ser íntegro consigo mesmo. Voce sempre me guiou, pai, susurraba diante da fotografía sobre a mesa. A relacao con Javier permanecía tensa. Ele cumpría pena e se mantina afastado, mas Lucía nao nutria odio, apenas vigilancia e determinacao. Nao precisamos de vinganca, dicía a Mateo. So justica e protecao do que é certo. En eventos públicos, Lucía brilaba como palestrante sobre ética corporativa e empoderamento feminino. Súas historias de superacao emocionaban plateas e inspiraban jóvenes a acreditar que, mesmo vindos de orixens humildes, poderían alcancar grandes feitos con coragem e integridade. Nunca subestime o poder da verdade, dicía ela. Ela sempre encontra que merece carregala. E había espaco para o pessoal tamén. Amizades antigas foran mantidas, novas, profundas e sinceras, foran cultivadas. O amor floresceu naturalmente, preenchendo a vida de Lucía como afeto genuino. En tardes ensolaradas, caminando pelo parque de la Ciutadella, ela ría como amigos, apreciando pequeños praceres que antes pasaban despercebidos, o aroma do pao fresco, o sam da fonte, o calor de abracos sinceros. O escritorio da de la Vega Group refletia súa lideranca, moderno, vibrante, inclusivo, transparente, orientado a resultados que beneficiaban todos. Lucía nunca esquecia súas orixens, a lembranca da primeira vez que entrou na torre como faxineira amantina humilde e empática. Se non fose pelo que pasei, tal vez nunca tivese aprendido a verdadeira forca da empatía, refletia, olando ao redor. Durante a inauguracao de novo centro comunitario, fez discurso que resumiu súa trajetoria. Aprendí que a verdadeira riqueza nao está no que se acumula, mas no que se compartila. Cada desafío, cada dor, pódese transformar en unha oportunidade de mudanza, nao apenas para nós, mas para todos ao noso redor. O público aplaudi de pé, emocionado. Entre os convidados, persoas que acompanaran súa historia desde os tribunais até as redes sociais choraban e sorrían ao mesmo tempo. Era o ápice de súa transformacao, de faxineira invisível a líder respeitada, capaz de mudar vidas con verdade e coragem. En casa, mantina o pequeno espaco dedicado a Alejandro. Fotografías, cartas e o pendrive original permanecían guardados, nao como objetos de poder, mas como lembranzas de sabedoria, coragem e amor. Obrigada por acreditar en min, pai, dicía, fechando os olos. Lucía sabía que desafíos aínda surgirían, mas agora posuía ferramentas, aliados e confianza. Mais do que herdeira de Imperio, era herdeira da verdade, da coragem e da justica. E, acima de tudo, conquistara algo que jamais imaginara, a liberdade de ser ela mesma. Lucía Morales vivía plenamente. A historia que comecou como Milacao, medo e dor terminaba con reconecimento, paz e propósito. O futuro, antes incerto, estaba agora aberto, brilante e cheio de posibilidades. El atardecer bañaba Barcelona con tonos cálidos, y la brisa suave traía consigo el aroma del mar y de la ciudad. Lucía Morales permanecía en la terraza de la sede de la Vega Group, con la mirada fija en el horizonte, sintiendo la paz que solo la verdad y la superación pueden brindar. Cada paso de su camino, de la limpieza a la herencia, del miedo al coraje, del silencio a la propia voz, se reflejaba en el brillo de sus ojos. Ya no había prisa ni ansiedad. Solo había conciencia. Había enfrentado lo imposible y reconstruido no solo su vida, sino también el legado de su padre con dignidad y amor. Mateo, a su lado,
que había compartido cada desafío, sonrió. Mírate, Lucía. Cada decisión, cada riesgo, cada lágrima te ha traído hasta aquí. Te mereces cada logro. Elena, con la cámara apagada, se acercó. Ahora todos ven lo que significa ser verdaderamente fuerte. No es solo fuerza, respondió Lucía, con voz firme y serena, es ser verdadera. El pendrive que había cambiado su vida permanecía guardado, no como símbolo de poder, sino de confianza, coraje y compromiso con la verdad. Era un recordatorio de que, incluso cuando todo parecía perdido, la honestidad siempre encuentra su camino. Lucía respiró hondo, sintiendo cada instante, y habló con la emoción desbordando. Si has seguido mi historia desde el principio, debes saber que no se trata de riqueza ni de estatus. Se trata de coraje, justicia y la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. Cree en ti mismo, lucha por lo correcto y no te dejes definir por lo que los demás piensen. Cada gesto suyo transmitía confianza y humanidad. Continuó. Gracias por acompañarme en este viaje. Cada comentario, cada compartido, cada palabra de apoyo muestra que la verdad y el coraje aún inspiran. Dale, me gusta, comenta, comparte y sigue creyendo que es posible transformar vidas con integridad. Mateo y Elena sonreían a su lado, prueba viviente de que el camino más difícil se hace posible cuando se tiene aliados, confianza y propósito. Lucía cerró los ojos por un instante, recordando las calles mojadas de Madrid, las noches de miedo, las humillaciones y el pendrive que cambiaría todo. Cada memoria tenía significado, cada sufrimiento, aprendizaje, cada lágrima, combustible para crecer. Gracias por acompañarme hasta aquí, dijo, sonriendo. Ustedes formaron parte de esta historia, y eso es lo que la hace eterna. La cámara se alejó lentamente, captando el atardecer, la elegante silueta de Lucía y el mar de fondo. El mundo conocía su nombre. Lucía Morales no era solo una heredera, era un símbolo de superación, coraje e integridad. La historia que comenzó con miedo e injusticia terminaba ahora con esperanza, luz e inspiración para todos los que la seguían. El futuro, finalmente, le pertenecía a ella y a la verdad que eligió defender. Si te emocionó la historia de Lucía Morales, dale me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué momento te conmovió más. No olvides suscribirte al canal para seguir las próximas historias emocionantes de superación, coraje y transformación. Y, por supuesto, queremos escucharte. En los comentarios, cuéntanos qué temas o personajes te gustaría ver en futuras historias. Tu sugerencia puede convertirse en el próximo gran relato. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No solo acompañaste una historia, sino que ayudaste a mantenerla viva. Cada visualización es un voto de confianza en el coraje, la verdad y la inspiración que la historia de Lucía nos ha dado.